Bienvenidos a Viviendo en Conciencia, RB Radio. Hola, ¿qué tal amigos? Qué bueno que estén con nosotros aquí en Viviendo en Conciencia RB Radio, tu amigo Robalji, con este tema sobre la riqueza, la prosperidad, la abundancia. Un tema que ha sido interesante para muchas personas que me han hecho comentarios a través de las redes. Y yo quisiera profundizar más en este tema porque, como te he platicado, considero que esta es la piedra angular del sufrimiento que vive nuestra sociedad, porque luchamos por tener algo, por ser alguien, por alcanzar ciertas metas que pensamos que nos van a hacer felices, que nos van a dar estatus. Por eso hoy quiero hablarte de la ciencia de la abundancia consciente. ¿Por qué ciencia? Porque la ciencia comprueba todas las cosas. Y si tenemos cosas materiales es porque la ciencia nos ha conquistado, ¿verdad? Observa cómo lo hemos dicho muchas veces, que pues esta sociedad ha escogido entre un materialismo científico y un fanatismo religioso, en el que realmente en eso se convirtió la espiritualidad. La gente prefirió el materialismo científico porque obtiene algo de eso, y del fanatismo no obtiene más que sufrimiento, ¿verdad? Entonces, hablemos de que hay una ciencia que es comprobable, donde puedes tú generar conscientemente la abundancia, sembrando la semilla de un árbol maravilloso que muy pocos se atreven a plantar a través de la conciencia, que es la semilla de la abundancia en tu vida. Entonces yo quisiera hacerte una pequeña introducción, cómo surge esto en mi vida. Como seguramente te ha pasado, pues tú tienes ideas acerca del dinero. Yo crecí en una familia donde las personas, muchas personas de mi familia creían que había quien nacía con estrella y quien nacía estrellado. Seguramente lo sabes, ¿verdad? Entonces, de repente, siendo muy joven, la realidad me mostraba que había personas que avanzaban en su vida, profesional, que alcanzaban ciertos logros, cierto renombre, prestigio, éxito, si así quieres llamarle, y llegaban a cierta edad y perdían todo lo que habían conquistado. Por otro lado, veía a otras personas que avanzaban en la vida, alcanzando también fama o prestigio, y esto se lo dejaban a sus hijos, mientras que había otras personas que a lo mejor tenían más aptitudes, más conocimiento que estos, pero sin embargo tenían una vida mediocre y no podían alcanzar ni siquiera el 10% de lo que habían alcanzado, ni los primeros ni los segundos. Entonces, a mí me parecía la vida como algo muy injusto verdaderamente, y por mucho tiempo creí que todo era cuestión de suerte, ¿verdad? Y hasta que tuve la oportunidad de escuchar por ahí al señor Anthony Robbins, que decía que sí, que efectivamente la suerte existe y es cuando la oportunidad y la preparación se encuentran. Por muchos años, a través de libros, cursos de todo tipo, quería entender cuál era el mecanismo sobre la riqueza, sobre la abundancia. De hecho, mi punto importante era la riqueza. Yo no entendía lo que era la abundancia, ni tampoco la prosperidad. Y leí cientos de libros, entre ellos, y que te recomiendo algunos para que te des ideas, como el de Napoleón Hill, Piense y hágase rico, porque no solamente habla de la riqueza común y corriente. A mí me parece un libro muy interesante y muy revelador. Hay libros de Og Mandino maravillosos, El vendedor más grande del mundo. Hay libros sobre prosperidad y abundancia también, inclusive hasta cómo generar abundancia mientras duermes. Muchas cosas que se hablan sobre la riqueza, sobre la abundancia, sobre la prosperidad, y finalmente inviertes mucho tiempo hasta que llegas a pensar que esto es cuestión de suerte, de talismanes, de ritos, de ceremonias. He visto personas que se compran el Buda de la riqueza, o que van a hacerse limpias. Así somos los seres humanos para obtener algo que sentimos que en esta sociedad es importante. Entonces, fíjate cómo la mayoría de nosotros pensamos que a veces que la vida es fatal, ¿no? O responde a cierta fatalidad, y que la suerte es un evento
casual y fortuito. Yo así lo creía hasta que escuché esta frase de que la suerte existe y es cuando la preparación y la oportunidad se encuentran. Hay quien busca a través de la metafísica y hace la cura de la abundancia, trata de hacer cosas para estudiar los fenómenos que están más allá de la percepción del mundo físico, que eso es lo que realmente significa la metafísica, que no te llevan a ninguna parte, ¿verdad? Entonces, por eso mi propuesta es que esto es una ciencia, la ciencia de la abundancia consciente, porque hay leyes específicas que debes de conocer, que debes de estudiar y que son estudiadas por la ciencia actualmente y reconocidas por la ciencia. Por ejemplo, así como existe una ley de gravedad, ¿verdad?, que se genera debido al movimiento de rotación de la Tierra, hay otras leyes también que los científicos han encontrado recientemente, otras que no han comprendido perfectamente bien, que rigen el planeta. Así hay cosas que rigen nuestra vida, hay leyes que rigen nuestra vida, y cuando tú desconoces estas leyes, es como las leyes humanas. Tú no puedes alegar desconocimiento de una ley, ir a un país y atropellar a alguien diciendo que desconocías que eso era un delito. No puedes desconocer tampoco estas leyes, como en cualquier ciencia, que generan la abundancia y la prosperidad, porque si lo haces vas a cometer muchos errores, vas a crear muchas desgracias, infortunios, sufrimientos en tu vida buscando la riqueza que dijimos que no es permanente. Pero cuando comenzamos en conciencia a estudiar la abundancia y a manejarla conscientemente, a metabolizarla, nuestra vida cambia. Y entonces decimos que somos prósperos, que somos abundantes. Mucha gente piensa que abundancia es tener mucho dinero. Bueno, la abundancia no solamente es tener mucho dinero, ¿verdad? También es tener salud, es tener un bienestar, ¿verdad? Es tener una satisfacción, amor, placer, aquello que te permite tener una vida feliz. Recuerda que la felicidad, ya lo hemos dicho, no es un hotel, no es un destino, es un camino que hay que andar. Entonces, ser abundante es fluir con la vida y obtener de la vida lo mejor. Es decir, muchos le llaman suerte. Por eso te digo que en mi familia creían algunas personas que era nacer con estrella o estrellado. Pero es alcanzar lo que buscamos con menos esfuerzo. No tienes que creer, y como lo vamos a ver, que tienes que hacer un gran esfuerzo para alcanzar las cosas, ¿verdad? Para poder materializar tus deseos, tus pensamientos, tus sueños. Fíjate que muchas personas alcanzan el éxito a través de estas leyes de la abundancia que manejan de manera consciente. Pero también hay quien lo hace de manera inconsciente. El problema de manejarlo inconscientemente es que no es duradero, ¿verdad? Es que no hay un progreso real. Entonces hay personas que de repente pierden su trabajo, hay personas que tienen muchas deudas, que se metieron en problemas con sus tarjetas de crédito, o que ganan muy poco, que quebraron su negocio. Todas estas personas se están oponiendo a estas leyes. Es como quererte lanzar del tercer piso sin tener algún mecanismo que te permita romper la ley de la gravedad. Entonces, por eso, si tú arrojas cualquier objeto, tiende a ir hacia abajo, ¿verdad? O sea, es atraído por la superficie de la Tierra, no va a ser lanzado hacia fuera del planeta. Entonces, así es precisamente. Esta es una ley que no puedes quebrantar, a menos que tengas algún tipo de aparato, un avión, alguna cosa que te permita hacerlo. Entonces, de la misma manera, las leyes que rigen la abundancia nos dicen cuál es la dirección que tenemos que tomar para conseguir lo que estamos buscando. Entonces, lo más sorprendente que aprendí después de tantos años de estar investigando y buscando, hablando de la filosofía que tenían diferentes pueblos acerca de la abundancia, libaneses, judíos, chinos, y seguramente conoces el Feng Shui, conoces muchas otras técnicas. Muchas personas intentan adaptar estas técnicas como un amuleto para traer abundancia a su vida, para traer riqueza. Yo me di cuenta realmente comprobé que con el tiempo que es algo muy sencillo, no tiene que ser algo muy complejo, la manera en que tú generes lo que estás buscando, no solamente dinero. Entonces, si no estás hoy satisfecho con la vida que tú tienes, con tu situación actual,
Si tú deseas verdaderamente mejorar y encontrar una libertad financiera, si quieres pagar todas esas deudas, vivir en abundancia, entonces escucha este sistema, ponlo en práctica. Tenemos pequeños exámenes que tú vas a poder contestar y que te vamos a regresar. Esto es gratuito, esto es completamente gratuito y vas a poder conocer lo que nosotros llamamos o hemos dado en llamar desde hace algunos años el Club de la Abundancia. Existe en los Estados Unidos el Club del $1,000,000 y participan las personas que tienen o que ganaban $1,000,000. Ahora hay personas que tienen miles de millones de dólares. Entonces, para nosotros el Club de la Abundancia nos pareció interesante que formes parte de este pequeño sistema donde podemos retroalimentarnos y compartir. Ya te diremos cómo lo puedes hacer, pero que logres lo que estás buscando, ¿verdad? Eso es lo más importante, que conozcas estas leyes acerca de la abundancia, que las pongas en práctica y que compruebes que este universo en su conjunto responde a ese deseo de ser feliz, a ese deseo de ser abundante. Por eso es que dio el Señor a Salomón no solo lo que él solo pidió, dale a tu siervo un corazón comprensivo. Un corazón comprensivo. Estamos hablando de conciencia. Él pedía comprender. Fíjate qué importante. Estamos hablando de conciencia. Y el Señor le agradó tanto lo que él pidió, que no solamente le dio lo que pidió, sino también todo lo que no había pedido. Y es exactamente lo que ocurre cuando nosotros en conciencia intentamos comprender, metabolizar estas leyes que rigen este universo que es abundante, donde existe una fuente que genera toda esta abundancia. Y como vamos a platicar, hay que acercarnos a esa fuente. Entonces, si tú quieres iniciarte en el camino de la abundancia, tenemos que entender un concepto primero. Tenemos que entender la primera regla, la primera base, ¿verdad? La primera ley que debes de asimilar. La más difícil quizás, te la voy a platicar en el siguiente programa. Así es que te invito para que nos sintonices, para que estés con nosotros aquí en Viviendo en Conciencia RB Radio a través de YouTube, que lo compartas, que contestes estas preguntas, que hagas estos ejercicios, que desarrolles la percepción. O sea, vamos a tratar la riqueza pertenece a nuestros 5 sentidos. Y en algunas ocasiones se despierta nuestro sexto sentido, que es el sentido de la mente, que es el de la intuición. Muy pocas veces el de la percepción, que es el sentido del espíritu. El espíritu es abundante. Esa es su naturaleza. Es abundante. Y es interesante cómo Jesús multiplicó los panes y los peces. ¿Lo recuerdas? O como, por ejemplo, eso se me hace maravillosamente cuántico, cuando le dicen que hay que pagar impuestos y él pues ni siquiera traía cartera, imagínate. Y entonces le dice a uno de sus discípulos como divirtiéndose, que fuera a pescar un pez y sacara de él la moneda y pescara y pagara los impuestos y ahora sí que con lo que le sobrara trajera lo que hacía falta, ¿no? Qué interesante estas cosas que parecen historias, verdaderamente nos hablan de una concepción fuera del tiempo y del espacio. Yo vuelvo a tocar este tema porque va a ser muy importante para que tú desarrolles tu percepción, porque la abundancia no es como la riqueza es del mundo, la riqueza opera en este cuadrante de tiempo y espacio, la abundancia no. Y entonces vas a entender y a sentir, como lo vas a ver en el siguiente capítulo, cuántas cosas podemos alcanzar. Así es que vamos a platicar mucho más de la ciencia de la abundancia consciente. Vamos a hablar de cómo sembrar la semilla de la abundancia, de este árbol maravilloso que pocas personas se atreven a plantar en la vida. Y desde que nos dijo el Señor, y te lo repito muchas veces, habéis oído que sois dioses sois. Hay quien quizás le gusten las historias, no sé, de las 1001 noches, alguna historia que le permita entender la abundancia. Finalmente no importa la filosofía o las ideas que tú tengas. Te hablo desde una perspectiva espiritual, y una perspectiva de conciencia espiritual es una perspectiva abierta. No tiene religión, no tiene nombre. Y más bien nosotros tenemos ciertas ideas. A mí, como lo he compartido, me gusta mucho la vida de Jesús. Y me parece maravilloso la enseñanza
de este gran maestro. Habrá quien tendrá otras ideas, pero finalmente hay que respetarnos y eso es muy importante. Es parte de la conciencia y de nuestro desarrollo evolutivo, como lo vas a ver en el siguiente programa. Te espero aquí en Viviendo en Conciencia, RB Radio, a través de YouTube. ¿Ya te suscribiste? Permítenos estar cerca de ti. Suscríbete aquí y selecciona la campanita. Haz posible que sigamos ayudando dando like o me gusta aquí. Hasta la próxima en Viviendo en Conciencia, RB Radio.